Gloria a Dios. Bendito sea Dios Todopoderoso, majestuoso, espléndido y maravilloso. Glorificamos hoy el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque Él es santo. Santo es su nombre, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. Glorificamos hoy la palabra de Dios en nuestra vida. Venimos con un corazón regocijado, un corazón humilde, sencillo, honesto. Y glorificamos, Señor, este tiempo. Es un tiempo de adoración, un tiempo donde nosotros podemos ver la palabra, recibirla, permitir que nosotros podamos ser ministrados a través de su palabra. Gloria a Dios. Saludamos las naciones en el nombre de Jesús. Aleluya. Todo aquel que levanta manos santas, todo aquel que dice gloria a Dios, todo aquel que ha venido y ha apartado agenda para recibir la instrucción de la palabra de Dios. Una palabra santa, una palabra poderosa, una palabra que hoy edifica nuestra vida. Hacemos memoria que Él vive y que está en nuestro corazón, que el Espíritu del Señor que nos enseña todas estas cosas y nos recuerda todo lo que el Señor Jesucristo ya nos habló. Gloria a Dios. Bendito sea Dios Todopoderoso que nos envió a nuestro Señor Jesucristo para instruir, enseñarnos, para que nosotros pudiéramos seguir su ejemplo. Hoy hablaremos del tema la armadura de Dios. La armadura de Dios es poderosa. Cada vez que nos levantamos o vamos al descanso en las noches, debemos revestirnos de toda la armadura de Dios, porque muchas veces no solo en el día, sino también en nuestros sueños, nuestro enemigo en común, que es el adversario, Satanás el diablo, viene a traer sueños de las tinieblas. Como no puede tentarnos en el día, como no puede usar nuestra mente y tampoco nuestro corazón, entonces prueba siempre con su astucia a querer manipularnos en los sueños. Y cuando no nos revestimos de la armadura de Dios, podemos estar participando en las obras infructuosas de las tinieblas en los sueños. El enemigo nos lleva muchas veces a lugares indeseables. Nos encontramos en lugares que no son lugares santos donde nosotros deberíamos ir, donde nosotros deberíamos entrar, porque allí el Espíritu del Señor nos ayuda a entender los lugares que visitamos, tanto consciente como subconsciente cuando dormimos. Ahora, la armadura de Dios, cuando sabemos usarla, porque necesitamos saber usar la armadura de Dios, sabernos revestir y saber qué protege la armadura de Dios. ¿Cuáles son las áreas de nuestro cuerpo que protege la armadura de Dios y qué es la armadura de Dios? Porque si vamos a la palabra de Efesios 6:10, podemos leer las escrituras, pero muchos el entendimiento no dimensionan y tal vez estemos dando mal uso a la armadura de Dios. Pero hoy el Espíritu del Señor que está sobre mí, que ministra, instruye las naciones a través de mi boca y su palabra santa y poderosa, hoy Él instruirá nuestra vida a través de su santa y sabia y poderosa palabra. Hemos venido instruyendo como el Espíritu del Señor ha venido para instruirnos, para traer esos mensajes de enseñanza y direccionamiento, esos mensajes proféticos que están vivos en nuestro espíritu, porque todo lo que el Señor nos entrega lo guardamos en el espíritu, lo recibimos en el espíritu, porque de ahí no se desvanece, sino que permanece.
permanece la palabra viva en nosotros. Muchas veces recibimos la palabra y al otro día no la hallamos. Hoy podemos tener fe en el servicio y mañana ya la fe en la madrugada o cuando nos levantamos cualquier preocupación nos distrae y la fe se desvanece. Es por esto que hoy hablaremos, instruiremos, enseñaremos, arroparemos, revestiremos de la armadura de Dios para que nunca más vayas a la batalla sin antes haberse revestido de toda la armadura de Dios. Un soldado no va a la milicia, al campo de batalla sin la armadura. Y nosotros como hijos de Dios no iremos a ningún lugar, ni tampoco dormiremos en las noches cuando ya vamos al reposo. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros debemos saber que el enemigo es astuto y que puede usarnos aún en los sueños, usar nuestra mente, llevarnos a lugares para desprestigiar el testimonio que como hijos de Dios nosotros vivimos y damos testimonio. El enemigo quiere siempre matar, robar y destruir. Juan 10:10, su palabra dice, Satanás ha venido para matar, robar y destruir. Pero se levanta el Señor Jesucristo glorificando su palabra y dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero nosotros debemos saber usar la palabra, porque la palabra del Señor dice que somos hacedores de la palabra. Pero cuando nosotros no sabemos usar la palabra, porque debemos usar la armadura de Dios. Toda palabra que ha salido de la boca de Dios es la armadura de Dios, pero específicamente hay algunos versículos bíblicos donde el apóstol Pablo enseñó al pueblo a revestirse de toda la armadura de Dios antes de ir a la batalla. O sea, antes de orar, debemos revestirnos de la armadura de Dios. Creo que es lo primero que vamos a hacer siempre que vamos a ir al campo de batalla, que es al aposento de oración, intercesión. Y cuando ministramos, cuando oramos por los enfermos, cuando oramos para liberación, debemos estar siempre revestidos de la armadura de Dios y de las vestiduras reales. Después hablaremos de las vestiduras reales. Gloria a Dios, porque cada día trae una palabra nueva, un mensaje profético nuevo. Nunca predicamos la misma palabra, porque Dios es extenso, maravilloso, espléndido y siempre tiene algo nuevo. Dice, porque he aquí, yo haré todas las cosas nuevas. Cada vez que venimos para ministrar las naciones, entregar la palabra profética de parte de Dios para cada uno conforme a su necesidad, conforme al tiempo que estés viviendo, entonces entendemos que es la palabra y que Dios nos la dio y que Él está atento, que Él cuida de nosotros, que Él quiere ministrarnos, que Él quiere que su palabra vivifique nuestra vida, que enderece todo lo que está torcido, ordene todo lo que está en desorden, revertezca todo lo que está seco. Es la palabra de Dios. La armadura de Dios está compuesta por la palabra de Dios. Así que hoy damos gracias a Dios que nos ha dado el Espíritu Santo para que Él pueda enseñarnos todas las cosas y recordarnos cada palabra que escrita está y que ha venido para instrucción de nuestra vida, edificación del cuerpo de Cristo, porque la iglesia somos tú y yo y somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios por este tiempo maravilloso que estamos en la presencia del Señor todo el tiempo. Pero cuando venimos ya al servicio, hay una conexión especial. Hay un momento, una atmósfera profética, una atmósfera donde se mueve el Espíritu de Dios que va y viene afirmando, porque dice su palabra que nosotros somos ministros que sembramos la palabra, pero quien la vivifica es el Espíritu Santo a través de su poder, de su amor, de esa presencia que está ahí operando en vuestros corazones. Gloria a Dios en este tiempo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que el sacrificio conmemoramos
hizo sacrificio y hoy es el tiempo de dar gracias, de conmemorar que por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha venido el Espíritu Santo a nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde el principio nosotros sabemos que Él es nuestro Dios, que Él nos ha dado a su Hijo y el Hijo nos envió el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos enseñe todas estas cosas que hoy ministro y que tan pronto como la semilla que es la palabra de Dios llega a tu corazón, el Espíritu Santo opere con su poder para que esa palabra que tú recibiste sea vivificada y dé fruto al 101 por mil. Bendita sea la palabra de Dios. Es pues la palabra, es por la palabra, es solo por la palabra de Dios. Sin la palabra no tendríamos direccionamiento, porque nosotros somos direccionados por la palabra de Dios. Por eso debemos obedecerla. No podemos profanar la palabra porque es la palabra de Dios. Ahora vamos a las Escrituras. Gloria a Dios, porque vive por los siglos y de los siglos. El Señor vive en nuestro corazón. Él está aquí y está ahí donde tú estás. Él ha venido para confirmar lo que los profetas ya habían instruido por los siglos y de los siglos. La palabra está escrita para que corran, porque de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Cuando estamos llenos, somos hacedores de su palabra. Su palabra es como luminares, alumbra dentro de nosotros. Por esto la palabra también del Señor nos enseña que qué comunión tienen las tinieblas con la luz. Tú y yo somos luz porque estamos llenos del Espíritu Santo, porque Él ha vivificado la palabra que venimos sembrando desde tu nacimiento. Tú naciste en Cristo y desde que tú naciste hemos venido fortaleciendo, llenando ese cántaro, esa lámpara de aceite, aceite fresco, aceite ungido, poderoso. Es la palabra de Dios. Y toda palabra que ha salido de la boca de Dios y que traspasa nuestros corazones y que el Espíritu Santo la vivifica dentro de nosotros. Por esto somos luz. Y no puede haber en nosotros tinieblas porque somos luz en las tinieblas. No podríamos alumbrar si fuésemos y participáramos en las obras de las tinieblas, porque la luz alumbra en la noche. Día a día, noche, noche. La noche representa las tinieblas, el mundo de las tinieblas. El día representa la luz que es sobrenatural, la luz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Gloria a Dios. Después la palabra. Y vamos a Efesios 6, 10. El apóstol Pablo habló de la armadura de Dios. Y el título se llama Armadura de Dios. Pero nosotros debemos saber dar uso a la armadura de Dios y cuándo debemos revestirnos de la armadura de Dios. Y dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros debemos fortalecernos en todo tiempo en el Señor, porque Él es la palabra. Él es el verbo hecho carne y habitó entre nosotros. Y ha venido para enseñarnos el camino que debemos recorrer en estos tiempos y en los tiempos proféticos. Puede pasar 20 años, su palabra es profética. En 20 años su palabra es vigente, 1000 años o por los siglos y de los siglos Dios nos ha enseñado que la palabra de Dios no pasará, es profética. Y todo el tiempo profético, todo lo que viene de parte de Dios es profético. ¿Por qué? Porque no tiene caducidad, no vence, siempre es vigente.
porque es la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra, dice el Señor. Así que nosotros somos hijos de Dios y los tiempos proféticos que estamos viviendo en esta hora son de Dios. Él nos ha participado para que nosotros podamos regocijarnos, gozarnos, alegrarnos, saltar como manada de becerros de alegría, de gozo, porque saber que Dios es nuestro Padre y que nos ha dado al Hijo y el Hijo nos envió el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu que vivificó al Señor Jesucristo está en nosotros. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde podríamos hallar tal poder para fortalecernos en los momentos de aflicción, debilidad, inciertos? Nosotros en el Señor. Si no fuese porque nos fortalecemos en el Señor, ¿qué fuese de nosotros? ¿Dónde estuviésemos? Tal vez ya no estuviésemos en vida, en pie, pero es por la fuerza y el poder de nuestro Señor Jesucristo que nosotros permanecemos firmes, velando en campo de batalla. ¿Sabes? Tu vida y la mía. En el momento que nacimos en Cristo Jesús, empezó la batalla, guerra. En todo lugar, el enemigo quiere venir a levantarse en contra del pueblo de Dios. Tenemos enemigos en común y hoy los veremos a través de la armadura de Dios. Dice su palabra, vestido de toda la armadura de Dios, Efesios 6:11. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestido de toda la armadura de Dios. Ahora nosotros sabemos que no podemos ir a ningún lugar, no puedes salir de tu casa sin revestirte de la armadura de Dios. Yo no sé si has notado que cuando vas sin revestimiento, sin revestirte de la armadura de Dios, porque tal vez no tienes el conocimiento, ¿qué representa la armadura de Dios en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, en nuestros lomos, en la cintura, las botas del apresto del Evangelio de la paz en nuestros pies, el escudo de la fe y la espada que es la palabra de Dios? Ahora, nosotros tenemos que hacer acto profético. Sabemos que no tenemos y no vamos a salir con el casco, con la coraza de justicia, pero tú, como eres profético, porque tienes el Espíritu de Dios y Él se mueve en tiempos proféticos. O sea que el acto que nosotros vamos a hacer para revestirnos con la armadura de Dios es un acto profético, que lo debemos hacer en la mañana antes de salir de casa, antes de ir a descansar en la noche. Debemos revestirnos. En la mañana debes revestirte para irte a la empresa, pero si te vas sin la armadura de Dios vas desnudo. Y si vas a descansar debes poner pijama, pero si no te revistes de la armadura de Dios vas desnudo al campo de batalla, porque mientras tú duermes el enemigo te acecha. El enemigo nos busca día y noche para acusarnos, para hacernos pasar mal momento. Y muchas veces vienen en esos momentos donde descansamos influencias demoníacas. ¿Por qué? Porque no hemos sabido qué debemos hacer antes de ir a descansar. La armadura de Dios no nos puede faltar como hijos de Dios. Es la armadura de Dios que Dios nos entregó mediante su palabra, pero que nosotros debemos buscar mediante la revelación del Espíritu Santo para que tú tengas ese conocimiento y lo sigas haciendo como si fuese a descansar y debas poner pijama. Si vas a trabajar, debes vestir tu cuerpo para ir a trabajar. No te puede faltar la armadura de Dios. Si vas al campo de batalla, ¿pero cuál es el campo de batalla? ¿La empresa?
es tu trabajo, tal vez vas a reuniones, viajas, no sé, en lo que Dios te permita desempeñarte. Pero dice la palabra también que Dios nos ha enviado en medio de lobos rapaces. Pero los lobos rapaces no son las personas que nosotros creemos que han pecado y que tal vez no se congregan, no. Son los espíritus que no tienen cuerpo y que son lobos rapaces, porque no los vemos, pero actúan en el mundo, en el inframundo espiritual. Por esta causa, cuando pecamos, cuando estamos abriendo puertas que si tú no te metes a cuentas con Dios inmediatamente, quedan puertas abiertas y uno que haya logrado entrar en esa puerta que tú le abriste, esa influencia demoníaca va a traer otro y otro y otro y están operando ocultamente porque primero no tienes la armadura de Dios, segundo has abierto puertas. ¿Qué es abrir puertas? Abrir puertas es cualquier pecado que tú sabes y que es confirmado mediante la palabra y que dice la palabra porque yo aborrezco los mentirosos. Ahora, si mientes, es una puerta abierta. Sea una mentira pequeña o grande, has abierto una puerta y esa puerta quedó abierta. Y cuando no tenemos el suficiente conocimiento de la dimensión de la palabra de Dios y que puede operar cuando abrimos una puerta, ¿quién viene a operar? Entonces nosotros le dimos el terreno, le dimos legalidad al enemigo y el enemigo entra porque le abriste la puerta, le diste legalidad para que entre y opere. Esto debemos tener atención que cuando nosotros profanamos la palabra de Dios, hemos abierto puertas. Porque dice la palabra que todos los desobedientes reciben maldición, pero los obedientes reciben bendición. Ahora, si estamos recibiendo maldición a causa de la desobediencia de profanar la palabra de Dios, son puertas abiertas. ¿Qué es una puerta abierta? Es algo que no está conforme a la palabra de Dios. Tú eres hijo de Dios o hija y debes obedecer su palabra. En verdad, dijo el Señor, todo está hecho. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer su palabra. Dios nos entregó la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, ese es el direccionamiento. Y nos envió el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos enseñe toda la palabra de Dios y nos recuerde a dónde tenemos que poner la palabra, cuál palabra, y cómo debemos orar, y cómo debemos comportarnos, y cómo debemos vivir, y cómo debemos defendernos de toda la tribulación, de la hueste de maldad, de las regiones celestes, que son todas las potestades de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este mundo. Cuando vivimos la palabra y ejecutamos la palabra, en unión con el Espíritu Santo, que es el que vivifica la semilla. Porque yo hoy te siembro la palabra. Soy ministra del Señor. Siembro la palabra en tu vida. Pero es el Espíritu del Señor que opera en vosotros, que confirma, vivifica la palabra. Para que la palabra dé fruto al 101%. Por esto, tu relación con el Espíritu Santo debe ser un día a la vez. No puede faltar tu relación, tu conversación, ir a la intimidad, dejar que Él ministre tu vida, que Él te enseñe todas las cosas que tú necesitas saber y que tal vez has olvidado. Y Él también es quien te recuerda todas las cosas que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, ya nos ha hablado. Ahora entendemos paso a paso cómo debemos avanzar un día a la vez. Sé que hasta el día de hoy no has puesto la armadura de Dios sobre tu vida.
Y por esto muchas veces salimos desnudos. Y suceden tantas cosas que decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me violaron? ¿Por qué me insultaron? Tantas, tantos dardos de fuego del maligno. Y que vienen y que operan, o sea, entran a hacer el mal. Porque no te has revestido de la armadura de Dios. ¿Cómo puedes pelear si vas desnudo? Oraste, amén, gloria a Dios. Pero cuando yo os instruyo que deben revestirse de la armadura de Dios, no olviden, porque si pasan cualquier aflicción, primero porque somos partícipes de las prisiones de Cristo, y segundo, tal vez porque hemos salido sin la armadura al campo de batalla. Cuando tú sales de tu casa, la armadura que te vestiste y revestiste en la noche era para la noche, pero en la mañana volvemos otra vez al aposento a orar y a revestirnos de toda la armadura de Dios. Antes de orar debes revestirse de la armadura de Dios, porque muchas veces hay batallas en cuanto nosotros oramos y viene posiblemente el Espíritu del Señor para liberar, para reprender, para echar fuera toda entidad demoníaca, toda entidad espiritual del mundo, del inframundo espiritual de las tinieblas, y estamos desnudos, y pueda que esas entidades están ahí, se quedan ahí. O tal vez el Señor nos lleve a orar por otras personas, como es debido, que la palabra dice, oremos los unos por los otros. Tal vez estemos orando por nuestros hermanos y venga la batalla y resultemos en el Espíritu liberando, y nosotros no tenemos la armadura de Dios. Esas influencias espirituales del inframundo de las tinieblas pueden venir en revancha y retaliación contra nosotros. Pero nosotros, si nos revestimos de la armadura de Dios, esto no sucederá. Porque nadie que vaya a la milicia va sin la armadura, sin la espada, que es la palabra de Dios. Es un acto profético tan poderoso como el acto profético del pacto de la nueva alianza, que es la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre de Cristo. Cuando tú con autoridad dices, hay poder en la sangre de Cristo, pero no lo tomes como amuleto, como el mundo últimamente, sin el conocimiento, están tomando la sangre del Señor Jesucristo. Sangre de Cristo, para todo, sangre de Cristo. No, nosotros tenemos que saber entrar en la milicia. Y cuando entramos en la milicia en obediencia es porque nosotros somos tan temerosos a la palabra de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo, eso es autoridad. Pero cuando el amuleto está en nuestra boca, sangre de Cristo, se cae algo al piso, sangre de Cristo, Dios lo bendiga, Dios no manda eso. La palabra de Dios es poderosa, pero debemos entrar en buena dirección, entrar con temor y temblor para usar la palabra del Señor, porque son herramientas que Dios nos ha dado para defendernos, pero no lo tomamos como amuleto, porque debemos saber qué significa la sangre del Cordero, que es poderosa y que nos redimió del poder de Satanás, el diablo. Es tan poderosa que limpia nuestras conciencias de todas las obras muertas, pero no podemos usarla como amuleto. ¿Y por qué hablo del amuleto? Porque oímos a gente que ni siquiera sabe y cae algo, se les cae algo de las manos, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo. No, ni siquiera saben qué es autoridad y qué poderosa es la sangre del Cordero. Ahora sí la usamos. Nosotros todos la podemos usar con autoridad y temor y temblor, porque es una herramienta que Dios nos dio para entrar en el campo de batalla. Dice la palabra del Señor que la armadura de Dios
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, en las noches que vas a dormir, cuando sales de casa al campo de batalla, tu empresa, donde vaya, donde el Señor te permita ejecutar lo que día a día debes hacer. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, amo tanto las epístolas del apóstol Pablo, Efesios 6:12, gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Dice así su palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre y carne. Las entidades demoníacas, los espíritus inmundos del inframundo de las tinieblas no tienen carne y tampoco sangre, porque son espíritus. Ellos no tienen cuerpo, no tienen una figura como nosotros. Por esto no los vemos, porque son espíritus inmundos que nos acechan día y noche, nos perturban en los sueños, en cualquier lugar que estemos. Si el enemigo no deja de intentar, por más de que tú ores, por más de que seas un siervo ungido de Dios, de ponerte ahí la piedra de tropiezo. Pero como nosotros somos soldados del Señor Jesucristo, nosotros sabemos que somos soldados, generales, capitanes, y que no podemos ir al campo de batalla sin revestirnos de la armadura de Dios. No puede existir un día, ni una noche, sin que los hijos de Dios nos revistamos de la armadura de Dios para protección. Satanás sabe cuando nosotros nos revestimos de la armadura de Dios y no podrá entrarte y mucho menos perturbar o llevarte a lugares de iniquidad, de inmundicia. Yo no sé, pero he oído muchos que sueñan sueños catastróficos, sueños que perturban la paz que nos da el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo viene para matar, robar y destruir. Él quiere destruir tu paz, robarte las bendiciones y destruirte hasta matarte. Tanto que muchos sueñan que el enemigo los está matando, ahorcando, que los metió en un río, que los sacó, que estuvieron en una cueva, que estuvieron enjaulados. O sea, eso es el enemigo, son entidades, espíritus del inframundo de las tinieblas. Y también muchas veces les hemos dado legalidad a causa de vivir en el pecado y también de profanar la palabra de Dios. Porque alguien que profane la palabra de Dios está expuesto, tiene puertas abiertas, le ha dado legalidad al enemigo. El enemigo es astuto, se mete en medio de los ángeles de Dios y llega para acusarte. Ahí está en el libro del siervo Job, a decirte, déjame que le toque la piel, déjame que le quite la salud. Si le toco la piel, le quito la salud, él va a maldecir en contra de ti. Está ahí. Satanás va en medio de los ángeles para hablar y para pedir al Señor que le dé permiso de sacudirnos, de zarandearnos, como dice la palabra en el libro del Apocalipsis. Ahora, si nosotros usamos la palabra de Dios, somos fieles a la palabra de Dios, somos hacedores de la palabra, obedecemos la palabra de Dios y nos revestimos de la armadura de Dios y tenemos comunión con el Espíritu Santo, no le dejamos una puerta abierta. Pero muchos, sin conocer, sin el dominio de lo que es la palabra de Dios, han abierto puertas. Porque desobedecer la palabra de Dios, el enemigo dice, estos no se congregan, estos no diezman, aquellos mienten, aquellos son ladrones. Satanás ha venido para matar, robar y destruir. No olviden
que las entidades demoníacas son espíritus que todo lo oyen. Cuando tú abres tu boca para tal vez hablar o dejar salir una palabra equivocada, contraria a la verdad, el enemigo ya tiene un argumento para irte a acusar. Pero como el Satanás es astuto, nosotros como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, nosotros hacemos contrarresto a las tinieblas. Porque nosotros tenemos el poder. Satanás no tiene poder si tú no le das legalidad, si tú no le abres puertas. Hay algo que quiero instruir tu vida, y es que el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida. El enemigo tiene autoridad cuando tú le das legalidad, cuando tú le has abierto puertas. Cuando tú no obedeces la palabra de Dios, el enemigo dice, ¿cómo vas a bendecir a este si no cumple la palabra? Tus mandatos, tus estatutos, tus leyes, él no las cumple, no se congrega, no diezma, es mentiroso, murmura, mira con los ojos que no debe mirar. Todo esto que acabo de denominar son puertas abiertas, o sea, tú le has dado legalidad para que él domine su mente, sus pensamientos, y él te pueda llevar libremente donde él quiera. Porque como somos gobernados por el Espíritu de Dios, el mundo está gobernado por los espíritus, entidades, huestes de maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos que ser sabios, porque Dios nos dio sabiduría por medio del poder del Espíritu Santo. Él vino para consolarnos, enseñarnos y recordarnos todo, como si el Señor Jesucristo estuviera al ladito hablándonos y fuésemos apóstoles del Señor Jesucristo. Por esto nos envió el Espíritu Santo, para que estemos interactuando, preguntando y pidiendo al Espíritu Santo que opere en la batalla, que opere en el campo de batalla. Y aparte, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a pedir al Padre ayuda de los ángeles a nuestro favor, a nuestro alrededor. Salmo 91, Salmo 129 dice, enviaré a sus ángeles para que vos lleven en sus manos para que su pie no tropiece en piedra. Cuando te sientes enclaustrado, enjaulado, tú inmediatamente como hijo de Dios toma autoridad y le dice, Padre, así dice tu palabra. Como dice en Salmo 91, envió a sus ángeles a mi ayuda. Padre, envíame ángeles a mi ayuda. Envíame ángeles a mi protección, a mi socorro. Cualquier situación que usted aprende, tiene que pedir ayuda al Padre. Y como dice su palabra, Padre, su palabra dice que pidamos la ayuda de los ángeles. Tú lo puedes pedir como dice la palabra. Tú comandas por medio de la palabra del Señor, porque la palabra es viva y se hace profética en tu boca, y tomas autoridad porque somos hijos de Dios, coherederos en Cristo, y esto nos ha dado autoridad. Nosotros dominamos las tinieblas, están bajo nuestros pies, pero somos nosotros los que estamos desnudos. Vamos al mundo, vamos, venimos, nos acostamos a dormir desnudos porque no tenemos autoridad en el conocimiento y dominio propio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esto está poderoso. Poderosa es su palabra. Y Efesios 6:13, gloria a Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Gloria a Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Habiendo acabado todo, acabamos el día, nos quitamos la armadura, nos duchamos, nos empillamamos y de nuevo vamos al aposento a revestirnos de la armadura de Dios. Señor, voy a descansar. Me revisto de la armadura de Dios.
porque quiero tener mis sueños en paz. Mi alma está pegada a ti. Gloria a Dios. Pero hoy he venido para instruir las naciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos ido y hemos venido desnudos. Oramos, hacemos todo lo que el Espíritu del Señor tal vez nos guíe, pero es necesario. Por eso dice la palabra: os envié ministros en medio de vosotros para que os instruyan y ustedes puedan vivir una vida de gozo, de paz, de alegría. ¿Sabes? Nunca catalogues un siervo de Dios o un hijo de Dios por las comodidades económicas. Nunca peses un siervo ungido de Dios por la comodidad económica. Porque dijo el apóstol Pablo, y también lo dijo el Señor Jesucristo cuando los apóstoles le dijeron: maestro, ¿tú dónde duermes? Y el maestro les dijo: venga, les muestro. Y no había dónde él dormía. No tenía una piedra para postrar su cabeza. Y el apóstol Pablo vivía con las ropas más humildes. Nunca digamos: Dios no está con ese porque no le ves economía o riquezas materiales. Porque la verdadera riqueza es el conocimiento, el dominio, el poder en Cristo Jesús. Ahí estamos claros. Gloria a Dios. Efesios 6, 14, 16 dice la palabra del Señor: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahora, el yelmo de la salvación es el casco que va sobre nuestra cabeza. Después del servicio, enviaré una imagen donde hay una flecha tanto de la cabeza, tanto del pecho, los lomos, el cinto, las botas. Ahí tú tienes una guía para que tú puedas revestirte de la manera correcta cuando vas a orar en la mañana y en la noche. Para que tú tengas esa instrucción y lo puedas hacer correctamente como lo debemos hacer según las Escrituras y según el orden de la palabra de Dios. Porque es el Espíritu de Dios que nos instruye. Ahora yo enviaré a vosotros la instrucción para que aquellos que entiendan y que quieran obedecer y revestirse antes de ir al campo de batalla lo puedan hacer correctamente. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Las botas del yelmo, que son las botas que ponemos en nuestros pies. Dice también la palabra que hermosos son los pies de los que anunciamos la paz. Cuando hay un ministro que ministra la palabra de Dios, es hermoso los pies de ese varón o varona, o de todos nosotros que son obedientes y que son hacedores de la palabra y que cada día están aprendiendo. Hermosos son vuestros pies. Dios quiere que todos aprendamos a revestirnos de la armadura de Dios, que es toda su palabra. Es un acto profético maravilloso. Es tan poderoso que tú vas a ver inmediatamente el fruto de ese acto profético que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Porque todo lo hacemos para glorificar su santo nombre, para obedecer su palabra, para poder ser hijos de Dios con toda la palabra que el Señor nos ha dejado como instrucción y dirección. Y dice que nosotros debemos ir en el orden conforme las Escrituras nos instruyen.
La guía más maravillosa que podemos tener es la palabra de Dios. Por esto no podemos profanar su palabra. Tú puedes ayunar, tú puedes hacer, orar, tú puedes ir a encuentros, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero el Espíritu del Señor vino sobre mí y me dijo: profeta, dile a las naciones que todo está hecho. De vosotros es que obedezcáis la palabra del Señor. Nosotros venimos de terminar el día del Shabbat, porque no profanamos el día del reposo del Señor. Mañana será nuestro primer día de trabajo. Como hace algunos meses atrás el Espíritu del Señor redireccionó la iglesia cristiana en Apocalipsis, y vosotros sois testigos cuando nosotros anunciamos que no predicaríamos más los domingos, porque el Espíritu del Señor había venido para dar orden a su iglesia. Y nosotros como ministros obedecimos su palabra, y luego vino el Espíritu del Señor en esta semana pasada para confirmar que a causa de profanar el día de reposo había sequedad empresarial, había sequedad financiera. Porque yo he preguntado al Señor, ¿por qué? Porque todos lo preguntamos, cuestionamos a Dios y le decimos: Señor, ¿qué nos falta hacer para que tengamos esa prosperidad que tú anuncias en Juan 3, 1 y 2? Amado, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud como prospera vuestra alma. Señor, ¿qué nos falta? Y el Espíritu vino sobre mí y dijo: dile a mi pueblo que han profanado mi palabra y han profanado el día de mi reposo, el cual yo no profané, dijo el Señor. Y ellos sí lo han profanado. Y por esto ha venido todo este mal sobre nosotros. Entonces no tenemos otra opción que obedecer su palabra, que someternos a vivir la palabra de Dios. No hagamos afrenta contra Dios para que no venga mal sobre nosotros. Porque cada vez que tú afrentes la palabra de Dios, que tú profanes, que tú desobedezcas los mandatos, estatutos y leyes de parte de Dios, de Génesis, Apocalipsis, cualquier palabra que esté escrita ahí, que ha salido de la boca de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y tú la desobedezcas o tú no la hagas, entonces traerás mal sobre tu vida, mal sobre tus hijos, sobre tu descendencia, sobre tu empresa. Yo entendí por revelación del Espíritu Santo, porque llevo muchos años predicando en mi carrera ministerial, pero es por la revelación del Espíritu Santo que si no obedeciéremos la voz, los mandatos, estatutos y leyes de Dios, traeremos la ira de Dios y vendrá todo este mal sobre nosotros. Y después no digamos: Señor, ayúdanos. Señor, ¿por qué a mí? No, ya os he instruido, y el Espíritu del Señor que está en medio de nosotros ha venido para hablarnos que no podemos profanar su palabra, que no podemos vivir más en el desorden, que no podemos vivir en desobediencia de su palabra, porque es la palabra de Dios, es la palabra que ha salido por su boca, inspirada por el Espíritu Santo, y que tú y yo tenemos que cumplir en el orden conforme está escrita. Si Dios nos mandó que no seamos mentirosos, no podemos ser mentirosos. Si Dios nos mandó que no profanemos el día del reposo, ¿por qué lo vamos a hacer? Si Dios mandó que traigamos los diezmos a la flor, ¿y por qué nos rehusamos a que venga el mal sobre nosotros? ¿Por qué? No podemos rehusarnos. Y dice Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tomar la espada del Espíritu Santo, que es lo que ha salido por la boca de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo? ¿Cómo la podemos profanar y no viene mal sobre nosotros? Pregúntate hoy: ¿podrías tú o yo profanar la palabra de Dios y que no caiga mal sobre nosotros? Y en las mismas escrituras dice que el pueblo trajo todo este mal sobre ellos y sobre sus generaciones a causa de que sus padres desobedecieron su palabra. Muchas veces los hijos pasan tanta aflicción por causa de sus papás, porque no han entendido, no han obedecido su palabra. Y les parece gracioso oír el mundo
antes que oír a Dios. Porque cuando tú lees la palabra, tú estás poniendo tus oídos en conexión directamente a la palabra de Dios. Dios está hablando hoy, porque yo os he venido para instruir, para direccionar, para que no tengamos más aflicción. Debemos obedecer la palabra. Yo invito a las naciones a que no se rehúsen a obedecer la palabra de Dios, que no profanen o no profanemos la palabra de Dios, que sometamos nuestra vida a vivir en la obediencia conforme la Escritura nos demanda. ¿Qué predicamos nosotros los profetas, ministros, pastores? La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es solo para predicación, es para hacerla, es para vivirla, es para obedecerla. Es para entrar en un orden como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios porque obedecemos su palabra. No podemos decir, mis amados y amadas, que somos hijos de Dios cuando nosotros profanamos y desobedecemos la palabra de Dios. Tanto obedecemos uno que otro versículo. Traemos mal sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre nuestra descendencia, a causa de que no hemos entendido. ¿Por qué nos rehusamos a entender la palabra de Dios y a obedecerla? ¿Por qué ponemos mano dura y corazón perverso antes que poner un corazón contrito, obediente en la presencia de nuestro Dios, que es el dueño de los cielos y de la tierra, que llena los cielos y la tierra, que es el dueño del oro y de la plata? ¿Por qué rehusarnos a obedecer su palabra? Yo no podría predicar otro evangelio más que la palabra de Dios. Y he venido para instruir el evangelio vivo y eficaz sobre tu vida, sobre las naciones, sobre el pueblo santo de Dios, porque nosotros hemos sido llamados santos de Dios por causa de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Y dice Efesios 6:18, gloria a Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Pero también oramos y ejecutamos. Porque cuando tú oras, tú te tienes que revestir, hacer ese acto profético y llevar tus manos a tu cabeza, a tus lomos, a tu pecho cuando pongas la coraza de justicia. Llevar tus manos a revestirte como si estuviese poniéndose un calzado de ese que ponemos para ir a la calle. Es un acto profético. Por esto voy a enviar a la iglesia para que tú tengas una guía, una instrucción. Y aquellos que no están en la iglesia de planta, que están a nivel internacional, también por YouTube nos pueden escribir, comentar, yo quiero la instrucción cómo revestirme con la armadura de Dios, y nosotros la enviaremos a través de vuestros correos. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, porque Él vive para siempre. Vive Jehová, en cuya presencia hoy hemos venido para hablar de la palabra de Dios. Y por mí a fin, dice Efesios 6:19, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio de la paz. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, o tú abres tu boca para orar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, o vas a hacer este acto profético, ¿quién te llena la boca de un denuedo nuevo? Es el Espíritu Santo, que dice Juan 14:26, que el Padre nos enviará el Consolador, el Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo dice, en mi nombre, para que os enseñe todas estas cosas y os recuerde lo que vosotros y nosotros debemos hacer. Ahora tenemos la guía, el instructor, el Espíritu Santo. Mi alma está pegada. Consagra tu vida todos los días, en la mañana y en la noche. Diga, Espíritu Santo, consagro toda mi vida a ti. Señorea en cada órgano, en cada tejido de mi cuerpo. Y de seguro que cuando tú le entregas al Espíritu Santo el señoreo de tu cuerpo, de tu vida, de tu hogar, de tus hijos, Él va a señorear
y nada podrá venir a hacer frente a todo lo que tú ya le has consagrado al Espíritu Santo. Es poderoso saber consagrar. Hablaremos en otro servicio de la consagración y la presentación. Cómo presentarnos, cómo presentar a nuestros hijos, cómo presentar una petición. Vamos a instruir en el próximo sábado de la consagración y la presentación, gloria a Dios, para que vosotros estéis equipados, preparados como el cuerpo de Cristo. Damos gracias a Dios porque vive Jehová, en cuya presencia su Espíritu Santo nos instruye hoy. Y es necesario dejarnos instruir, dejar que Él señoree, dejar que Él gobierne, dejar que Él os enseñe y que vivifique lo que Él en su santidad, en su poder pueda hacer en nosotros. Hoy bendecimos las naciones y les abrazamos porque les amamos como hijos espirituales. Y dice Efesios 6:20, aquí terminamos con la armadura de Dios, gloria a Dios, es tremendo. Es del 6, Efesios 6, del 10 al 20, son 10 versículos. Dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, cómo debo hablar. Cuando vamos a orar, o cuando vamos a tener una intervención con el Espíritu Santo, ¿quién nos enseña como embajadores en Cristo Jesús? Es el Espíritu Santo. Él es el que pone el denuedo. Él es el que pone las palabras correctas cuando venimos al púlpito a predicar. Muchas veces trazamos unos temas, pero el Espíritu que pone el denuedo, Él habla de otros temas. Es maravilloso. Nos sucede continuamente, muy a menudo. Gloria a Dios. Y nos sentimos maravillados, nos sentimos llenos de gozo, nos regocijamos en la presencia del Espíritu Santo. Decimos gracias porque nos pusiste todas las palabras que tú querías que enseñásemos y instruyésemos el pueblo santo de Dios. Vosotros sois mi pueblo, dice el Señor, y yo soy vuestro Dios, dice el Espíritu del Señor. Levanta ahí tus manos y dile, Espíritu Santo, hoy consagro mi vida. Hoy consagro mi vida en tu presencia. Señorea en mi vida. Entra y vivifica la palabra que hoy recibo de parte de Dios como instrucción, como guía, como dirección, para que esté en mí y dé fruto al 101 por mil. Gloria a Dios. Porque vive el Espíritu Santo hoy en medio de las naciones. Él se está moviendo. Él está ahí donde vosotros estáis. Pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos envíen ayuda angelical. Que envíen ángeles de fuego, ángeles de protección, ángeles que nos ministren, que nos ayuden, ángeles de batalla, ángeles que peleen la batalla junto con nosotros un día a la vez. Porque es la palabra de Dios que el Espíritu Santo vivifica. Hoy abrazamos y revestimos las naciones de la armadura de Dios bajo la autoridad en el nombre de Jesús. Hoy pongo toda la armadura de Dios en vuestra vida. Recibe la armadura de Dios ahora. Hoy lo revestimos con la armadura de Dios. Y ponemos el Espíritu Santo que avive, que sople vida en esta semilla que os he sembrado ahí en vuestros corazones, para que día a día dé fruto al 101 por mil. Que el Espíritu Santo te convenza con su amor, con su gracia y misericordia, para que obedezcamos la palabra de Dios y no la volvamos a profanar, para que sobre nosotros no venga mal, sino venga bendición de manera sobrenatural. Bendiciones.